Hola, soy Rick Velasco, saludos a la banda de Multiversos NGM. Y bueno, yo soy autor de cómics, artista visual, actualmente hago escultura, me gusta mucho la gráfica y tengo recientemente una editorial en donde nos enfocaremos en el libro de arte y en la narrativa gráfica. Rick, muchas gracias por esta entrevista, por abrirnos las puertas a tu estudio. Es muy interesante ver de qué te rodeas, de qué te inspira, qué te motiva, qué vas creando también, porque vemos que ahí hay cosas tuyas a tu alrededor. Pero platícanos un poco acerca de cómo es ese gusto por los cómics, de dónde surge, si tú como artista en general te centraste después en los cómics o empezaste con los cómics y después ya ampliaste tu rango de acción. Platícanos un poco este proceso. Esa pregunta me gusta mucho porque yo comienzo en los cómics como fanático, yo creo que como la mayoría de los autores, pero en mi familia nadie era lector ácido de cómics. Yo recuerdo que mi mamá me contaba que leía Lulú o Archie o esas cosas, pero mi papá, él es de una generación mucho anterior, él leía el Paquín, el Pepín, el Spirit, pero lo leía cuando era niño y tampoco era que fuese aficionado. Entonces, yo me acerco a la historieta, pues yo creo que como cualquier niño de los 80, tal vez 85, 86, y yo iba en una escuela aquí en la Colonia del Valle que es marista, es una escuela religiosa y de puros hombres en esa época. Me acuerdo que en la esquina de la escuela había un puesto de periódicos, o sea, me acuerdo de Miguel Laurent y Avenida Coyoacán, aquí en el sur de la Ciudad de México, para los que no conozcan por acá, es una zona pues, como medio clase media. Y ahí yo veía el Hombre Araña, no recuerdo si estaba dibujado por Eric Larsen, uno de esos, antes de McFarlane. Y mi mamá me los compraba, yo se los pedía, pues era el Hombre Araña. Pero eran historias tan particulares. Recuerdo que eran historias, a mí me daban miedo, había mucha violencia. Recuerdo una viñeta donde Spider-Man entra a un edificio, ahí como a una oficina de un edificio corporativo, no sé si era La Rosa, este supervillano era el malo en esa historia, pero una masacre, y eran puros cuerpos destazados, sangre, y Spider-Man así. Después recuerdo en esa época igual uno del Hobgoblin, esta derivación como del Duende Verde, y eran historias como un poco gore, un poco muy violentas. Y eso a mí me impactaba mucho. Decía, a ver, esto yo no lo veo en el cine. Y a partir de ahí empezó como un interés, y ya lo leía obviamente y veía que eran historias pues muy buenas. En la época que escribían, no sé, Roy Thomas o el propio Larsen y McFarlane escribían sus historias. En Batman estaba Jim Starlin, era el guionista de una historia que me encantaba que era Las 10 noches de la bestia y cosas así. Yo veía cosas muy distintas a lo que pasaba en la televisión. En mi generación que veíamos el Canal 5, las películas de Hollywood, yo veía eso como una propuesta diferente. Y claro, y después me apasionaba mucho el dibujo, pero también me apasionaba mucho las historias. Ahí es donde yo empiezo como fanático, tal cual, no como... Yo nunca quise dedicarme a la historieta, para mí los que hacían historieta y los que la siguen haciendo, yo los tenía en un pedestal muy alto, para mí eran genios de las artes, o sea, es que los que hacen cómic para mí eran... Y ya después, en mi búsqueda de conseguir cosas diferentes a los superhéroes, igual te estoy hablando que yo tenía entre 12 y 15 años, todo esto que te cuento. Claro, mi primer acercamiento a esto cuando veo estas historias de Spider-Man fueron cuando tenía 7 años, iba yo en primero de primaria. Ya cuando voy como por la secundaria, un poco antes, iba en quinto, sexto de primaria, sí, fue antes en la primaria, hubo un cómic muy especial para mí, que era un número de Carmatrón, de González Loyo, pero no era el cómic de Carmatrón, era como una bitácora de su visita a la San Diego Comic Con. Ahí te hacía una crónica dibujada de sus aventuras por la San Diego Comic Con y hacía como pin-ups o páginas que como que pues él estaba muy colocado pues con la banda de San Diego, con la organización, y le encargaban páginas que venían en el libro como de conmemorativo de la convención, y él hacía dibujos como pin-ups del Spirit, con colaboración con Will Eisner y cosas así que para mí era nuevo, ver esos artistas para mí era muy nuevo. Y tenía una sección donde ponía quick sketch, que le hacían como autógrafos artistas muy reconocidos, muy famosos.
Eso me acuerdo que a mí me tocó en algún momento aquí en México, en las primeras convenciones, que los artistas te hacían un sketch, una firma gratis, y te hacían un dibujo bien bonito, gratis. A estas generaciones nuevas ya no les tocó eso. Pero dentro de esas sketch que tenían, que había puesto dentro de esta publicación, había uno de Moebius. Y al momento que yo vi el dibujo de Moebius, yo no sabía quién era Moebius, ahí ponía una breve descripción de quién era el artista. A mí me fascinó, y era un sketch, así un quick sketch rápido, un sketch rápido de uno de sus personajes. Entonces yo cuando veo a Moebius, yo tendría, te digo, 14 años, 13, 14 años. Te impactó, pues, me impactó y me puse a buscar. Ahora sí que se me va a notar muchísimo la edad, ¿no? Obviamente no había internet. Te estoy hablando de 1992 al 94 más o menos. Pero ya existía Comic Castle. Ya existía... de hecho, yo iba a estas escuelas, eran muy cerca de la Colonia del Valle. Eran en la Colonia del Valle donde estaba el boom del cómic de Superman. Cuando lo de Superman, todas las tiendas abrieron en la Colonia del Valle. En Avenida Universidad estaba Comic Castle, Mundo Comics, Comics S.A. Todas eran en Avenida Universidad y mi escuela estaba en medio de esas tiendas. Entonces yo caminaba a 2 calles para ir a cada tienda, ¿no? Fue una época increíble, increíble. Y en Mundo Comics podía conseguir europeo, en Comic Castle lo estadounidense, pero venía lo de Epic Comics. Y en Epic Comics, que era una subdivisión de Marvel, publicaban a Moebius. Y en Mundo Comics traían lo de Norma Comics de España, y ahí estaba Moebius y Jodorowsky y todos estos. Entonces, pues sí, pues te nutriste de todo menos japonés, por lo que escucho. Ni japonés, gringo, europeo y japonés muy poco. Sí, ahorita pasamos que es a la parte japonés, ¿no? Pero para mí fue un momento impresionante. O sea, porque los japoneses igual tienen influencia en mí, pero de una manera muy específica, pero tiene mucha influencia. Igual lo mexicano, ahorita nada más, pues mencionaste algunos de los clásicos como Oscar González Loyo, mencionaste también un poco de los Pekines y Pekines. Pero bueno, en esa época, yo no sé cómo me enteraba de las cosas, porque te digo, no había internet, pero te enterabas, había periódicos, había radio, televisión. Y de hecho, Comic Castle en ese entonces eran un poquito más abiertos que actualmente cuando ya migraron a Fantástico, pero también tenían un fanzine que publicaban. Se llamaba La Hoja. La Hoja, y ahí te enterabas de muchas cosas que era para muchos. Pero esto que te cuento fue antes de eso. A lo mejor La Hoja fue después del 95, pero ya estoy hablando de principios de los 90. Pero bueno, pasando a lo japonés y luego pasamos a lo mexicano. ¿Sí estás de acuerdo? Claro. Yo en esa época en Sanborns también, te estoy hablando de la misma época, vendían una revista. Y que también estaba en la universidad, porque ahí sí todavía. No, y tenía el Sanborns y todo. En Sanborns vendían una revista que se llama Comic Scene. Yo era igual muy fan del heavy metal y del rock. Y vendían revistas de heavy metal que traían luego ilustradores, sobre todo underground. Igual yo conocí muchas cosas ahí. Pero ahí te llegaban las revistas con un año de retraso, porque era la revista estadounidense que la traducían en España y después la traían a México. Y las noticias eran con un año de retardo. Entonces, esta revista Comic Scene, que era como una especie de Wizard, como una revista de chismes o de noticias de los cómics, yo la compraba la versión española y era increíble. Hacían reportajes de las películas basadas en cómics, de cómics, en entrevistas a autores, claro, todo estadounidense. Pero en una de esas venía un artículo, una entrevista de Katsuhiro Otomo, el de Akira. Y el reportaje era con pretexto de que fue a Estados Unidos a presentar la película, pero además para hacer el trato, para hacer la traducción del manga de Akira. Entonces viene una entrevista, creo que era Joe Duffy, la editora de Marvel Epic, porque salió en Marvel Epic, era como la subdivisión de Marvel, como lo extranjero, lo europeo, lo japonés, ¿no? En Marvel era buenísimo lo que sacaban en Marvel Epic. Y venían fotos de Otomo, pues ahí en las oficinas de Marvel y todo, y una entrevista, y le decían, oiga, ¿y usted qué le influenció para hacer Akira? Y ya contaba, y yo no conocía a Akira. O sea, yo sí conocía a Akira, pero no tanto. Como veía los mangas, sobre todo los que salían de Marvel Epic, que eran a color, ya yo leía la entrevista y le preguntan, oiga, ¿qué proyectos tiene en el futuro? Yo iba, me acuerdo, en el coche,
de mis papás. Ellos iban, mi papá manejando, mi mamá de copiloto, y yo iba atrás en el asiento. Yo iba leyendo este artículo. Y Otomo en la entrevista dice: ahorita voy a hacer un cómic basado en una película de Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky. Te estoy hablando de 1992. Pues yo me quedé así. Dice: sí, Alejandro Jodorowsky me ayudó a hacer el final del manga de Akira. Y yo me quedé así. No sé por qué. Y decía que era un artista chileno, Jodorowsky. Yo les dije a mis papás, no sé por qué, se me ocurrió: oigan, ¿ustedes saben quién es Alejandro Jodorowsky? Me dijeron: sí, era un director de teatro que vivió en México y hacía películas. ¿Y no te dijeron que hacía cómics? No, no sabían. Aquí solo se conoció en los 70s, 80s como autor de teatro y de cine. Y eso que decía las fábulas pánicas. Sí, pero pues mis papás no pues conocían lo que era más mediático. Entonces, no sé, creo que mi papá me dijo: pero está loco. Como que me dijo, o sea, como que pues hizo cosas que lo corrieron del país, algo así me dijo, ¿no? Y dije: órale, qué chido, ¿no? Y no, nada más por ese artículo, así como vi el dibujo de Moebius en el Carmatrón, así ese artículo, y no me interesé tanto en Otomo, me interesé más en Jodorowsky. ¿Y eso que ya habías visto Akira? Sí, la película no, pero sí los mangas. No los había leído, los había ojeado, tal vez tendría alguno o dos por ahí, porque Marvel Epic los sacaba en capítulos como pues, muy a lo estadounidense, ¿no? No sacaba estos tomos grandotes de manga. Pues me obsesioné con Jodorowsky y con Moebius en esa época, pero una obsesión así fuerte, ¿no? Pues conseguía todo de Moebius y de Jodorowsky. El Incal y... todo. No, el Incal no. Es que yo conseguía lo de Jodorowsky como de manera... Me enfoqué más en sus películas, más que en los cómics, y de Moebius pues en los cómics. En 1996 prendo el canal 22 y dice: va a venir Moebius al Museo de Culturas Populares, va a dar un curso y va a haber una exposición. 1996, sí. En esa época todavía en mi familia veníamos arrastrando lo de la crisis del 94. No había dinero, no me pudieron pagar el curso. Pero yo dije: yo quiero conocer a Moebius, yo quiero que me dé un autógrafo. Y me acuerdo que me fui solito. Mis papás tenían un negocio, un restaurante ahí por Santo Domingo en Coyoacán, y me acuerdo que tomé mi pecero y me fui al centro de Coyoacán, que no está lejos, y llegué, iba caminando. Te digo, reitero, no había redes sociales, yo tenía la información de la televisión. Mis papás me habían llevado unas semanas antes para ver qué día iba a ser la exposición. Me dieron un folleto donde venía lo de la exposición de Moebius. Me acuerdo que venía en la imagen de Joe Duchat, los ojos del gato. Yo no conocía esa historia. Voy llegando hacia el Museo de Culturas Populares, una calle antes, por donde nos fuimos el otro día a esa altura, antes de llegar al museo, y veo de lejos a Moebius, caminando, que iba entrando al museo, y ya lo conocía en fotos. Moebius, me echo a correr, y ya era como una presentación en la escalinata de antes de entrar a la exposición. Habíamos como 50 personas. Me acuerdo mucho que estaba Luis Gantús, estaba un representante de la delegación Coyoacán, como el de Cultura, y puros chavos fans, ¿no? Y la exposición era súper bonita, vi originales de Moebius ahí, todo, nos dio un recorrido por la exposición. El IFAL en esa época hizo un video que se llamaba Moebius en México, que fue como un reportaje de esa visita que tuvo. Yo la he querido conseguir, pero no la he encontrado, y mi hermano trabajó en ese video como asistente, como editor. Porque mi hermano hacía cine, y resulta que me dice un día: estoy editando un video de Moebius. Dije: esa es la exposición que yo fui. Pero bueno, ese día, allá en el Museo de Culturas Populares, pues ya al final, en la parte del fondo, Moebius estaba platicando con gente importante, yo creo, y mi papá me alcanzó, me acuerdo mucho. Eso es algo muy bonito de eso, que recuerdo mucho a mi papá, que me alcanzó. O sea, no fui solo, pero él me alcanzó para que pues, no estuviera solito, porque yo tenía 16 años. Y me dice mi papá: mira, pídele un autógrafo. Y dije: no, porque pues no está dando autógrafos. Y me consiguió una pluma Bic, mi papá, y yo te llevaba el Larzac de Dark Horse Comics y uno de Blueberry. Entonces me le acerco y le digo: ¿me puede dar un autógrafo? Y me dijo: sí, porque hablaba español, ¿no ves? Y agarra la pluma y me lo firma. Y entonces en ese momento como que se aventó una banda para pedir autógrafos. Ya después organizaron ahí como una firma improvisada, ¿no? Y ya se hizo fila y todo. Y eso fue súper bonito.
¿Sabes qué es el recuerdo más bonito que tengo de eso? Que mi papá fue. Pero las dos cosas, porque pues, la leyenda que era sí. Moebius, iba a decir era, pero sigue siendo una leyenda. Sigue siendo. Y bueno, a lo que iba con toda esta anécdota que nunca le he contado, así en cámara, ni en nada. Se las cuento así a mis amigos en corto, los que vienen al estudio y todo. Gracias por darme la oportunidad de contar esta historia. Y en la fila sí se le juntó como unos 20, 30 personas para autógrafos. Yo no diría ahorita es poquito en comparación para los monstruos de que eran. Hablan de 30 años. Sí. Y pues no había redes, no había... En la fila había un chavo un poco más grande que yo, con unos 20 años, traía un cómic, un libro que decía Angel Claus, agarra este ángel en inglés. Ay, pues Moebius, yo le reconocía los dibujos. Y me acerco y decía Moebius y Jodorowsky. Y yo así, y le digo al chavo, ¿qué es eso? ¿Sabes? Un libro como de poesías de Jodorowsky, lo ilustró Moebius. Y yo así, ¿Moebius y Jodorowsky se conocen? Yo no sabía. Son mis dos ídolos. Y me dijo, sí, mira, de hecho hicieron una historia que se llama El Incal y sacó como la edición de Marvel Epic que era en grapas, a lo gringo. Era como el tomo 1 del Incal, y decía Moebius y Jodorowsky. No, yo me volví loco. O sea, mi misión en ese momento era conseguir el Incal. Dije, ¿cómo los dos que más admiro se conocen? Y 2 años después yo pude conocer a Jodorowsky. Y después lo pude entrevistar, hice artículos. Ya cuando me dedicaba, ya yo más grande, cuando me dediqué al arte contemporáneo, trabajé en una revista que se llamaba Replicante, hacía como artículos, hice un artículo sobre Jodorowsky. O sea, eran como mis padres artísticos, ¿no? Y pudiste conocer a ambos. Y los conocí a ambos y a Jodorowsky varias veces. De hecho, de él tengo muchos autógrafos, tengo dedicaturas bien bonitas. Lo vi tal vez unas 7, 8 veces, sí. Platiqué con él varias veces. ¿Y qué te dejó de esa plática? Algo que hayas podido decir, me influyó mucho lo que me dijo. Un día en Bellas Artes presentó el libro que se llama Los Evangelios para Sanar, creo. Uno de esos. Yo me hice muy fan de su cine, de sus libros, de la psicomagia, del tarot y obviamente de los cómics. Yo le pregunté de El Corazón Coronado, que es un cómic como de autobiográfico que podría ser como una película de Hollywood. Le pregunté que si él era él, que si el personaje era él más bien. El de la portada sobre todo. Que es como un profesor, genio, medio loco, y me dice, no, yo no soy ese personaje porque él es impotente, yo no soy impotente, me dice, pero así como en broma, ¿no? Y platicábamos sobre todo de cómics. Yo no le preguntaba como de... ¿No te leyó el tarot? No, porque sí ya había mucha gente en esas épocas. La primera vez que lo vi fue en el Centro Cultural San Ángel, en 1998, y habíamos 20 personas en el auditorio. Y fue mi mamá y mi hermana, que era una niñita, le dio un autógrafo también en un libro de Lincoln. Y dijo Jodorowsky, ¡ay, una niñita, qué bonito! Y siempre me preguntaba Jodorowsky que dónde había conseguido yo esos cómics. Porque le llevaba ediciones europeas, estadounidenses, le llevaba ediciones españolas, mexicanas, porque conseguí los libros que hizo en México con Roland Topor, cuando era todavía el movimiento Pánico. Yo creo que sí era su fan número 1. Porque... Sí, no. Y me decía, ¿de dónde consigues esto? Y un día platicando, me dijo, mira, te voy a dar una dedicatoria en este libro que se llama Juan Solo, este cómic. Tengo como unos 10 cómics autografiados por él, como 5 libros. Te voy a hacer esta dedicatoria. Es como lo hacían los maestros a sus alumnos. ¿Y cómo es? Y me pone, para Ricardo, de mi alma a tu alma. Y es bien bonito porque abajo dice ateo. La dedicatoria de Juan Solo es a su hijo, a su primer hijo que murió, ¿no? Entonces en esa dedicatoria me puso de mi alma a tu alma. Y ese autógrafo es de los más bonitos que tengo. Una vez lo subí al Twitter hace muchos años y él lo reposteó, lo republicó en su cuenta. La foto de ese autógrafo, ¿no? Qué bonitas anécdotas, sobre todo también, aquí antes de que se me pasemos a otra cosa, me llamó la atención. ¿Cuál sería tu cómic favorito de las colaboraciones de Moebius y Jodorowsky? No, definitivamente el Incal, pero Los Ojos del Gato es hermoso, no sé si lo has leído, es que sí es como un cómic experimental, súper vanguardista en su época y de lo que trata, ¿no? Y no es una narrativa tradicional, convencional. Bueno, Jodorowsky por eso se caracterizó, sí. Y los dos, ¿no? Realmente eran convencionales. Que tengo entendido que fue lo primero que ellos hicieron antes del Incal, que es una historia corta, ¿no? Es hermosísimo, se los recomiendo, de hecho se consigue de manera digital porque el libro es muy caro,
hasta las ediciones nuevas son muy caras y además son como 20 páginas o menos. Pero el Incal, con toda la historia que tiene de lo de Dunas y todo eso y cuánto se tardaron en hacerlo y al final terminaron peleados. Cuando muere Moebius y Jodorowsky estaban peleados, le pasan la estafeta a José Ladrón, al mexicano, para que termine el último capítulo de Final Incal. O sea, toda esa saga y todo lo que hizo Jodorowsky con los metabarones, los tecnopadres, todo eso, ese universo, el Jodoverse que le dicen, es impresionantísimo. O sea, es como pues, que no le pide nada a nadie de la ciencia ficción. Para mí Jodorowsky sí es el padre de la ciencia ficción contemporánea, ¿no? Está este documental que se llama Jodorowsky's Toon, en donde salen varios creadores, ilustradores, escritores, donde dicen que lo que hizo Jodorowsky para la ciencia ficción es importantísimo, ¿no? Como la conocemos ahora, sobre todo visualmente, y en conceptos también. Para mí, Jodorowsky es el artista que más ha influido en mí, sí es como el padre artístico para mí, y además cómo incursiona en el cine. Las películas de él a mí me apasionan, sobre todo Todo por la montaña sagrada. Pero sobre todo Santa Sangre es como la madurez de un creador que hace cine. Es una película para mí perfecta en cuestiones técnicas, artísticas, en guión, en actuación. Tiene unas actuaciones de Blanca Guerra y de su hijo Cristóbal, que igual falleció recientemente. Actuaciones así impecables, la fotografía, todo lo que recrean a nivel en dirección de arte, cómo muestra México, algo súper surrealista, es como mezclado Hitchcock es como un thriller y con este asesino, se me olvidó, el asesino en serie mexicano, Goyo Cárdenas, y todo eso que crea lo mexicano, el mambo, todo eso para mí es fascinante, que es algo que sí logra hacer en sus cómics también. Entonces, esto que te cuento, así, es lo que hace que yo sea aficionado a los cómics. Hasta ese momento, que digamos que ya tenía yo unos 20 años, yo no estaba interesado en hacer cómics. Yo lo que quería hacer era ser pintor y cineasta. O cineasta, primero quise ser cineasta y después pintor. Pero los cómics jamás estuvieron en mi radar como creador de cómics. ¿Y entonces cuál fue el salto? Entonces, ¿no quieres saber? Sí, bueno. Pues yo seguí mi carrera artística de hecho yo llegué a hacer videos, instalaciones, inspirado mucho sobre todo visualmente en Moebius. Pero yo era como fan, yo iba a las convenciones de cómics, mi sueño era ir a San Diego, mi sueño era ir al Festival de Angoulême, a conocer a Milo Manara, a Richard Corben, o ir a Estados Unidos a conocer a Frank Miller, a conocer a Robert Crumb, conocer en su momento todavía vivía Jack Kirby cuando yo era muy fan de los cómics. Yo quería autógrafos de todos ellos. Y también por esas épocas empezó dicen que fue como el primer evento de cómics, creo que fue en la FES Acatlán, ¿tú tienes ese dato? Sí, de hecho fue. Ajá. Bueno, yo fui y mi papá me llevó. Antes de la Conque. Mucho antes. Y de hecho tengo mi boleto. Me acuerdo que había una conferencia donde estaban Beff, estaba Ernesto Priego, y hablaban de Neil Gaiman. Había varios autores. Y veía en los programas, me acuerdo mucho el programa de Nino Canún, de cómics, ¿no? Que estaba hasta Humberto Ramos bien joven, estaba Ricardo Peláez, y yo era muy fan del Gallito Inglés, ahora a lo mexicano, pero súper fan porque me remitía al heavy metal, al metal hurlant, a estas historias antológicas de ciencia ficción, pero me gustaba que era mexicano y traían autores también sudamericanos, ¿no? Sobre todo el recuerdo de los argentinos. Y ahí fue donde yo conozco Operación Bolívar. Para mí Operación Bolívar igual me voló la cabeza cuando era chavo. Y esta parte del Gallito Inglés, había un personaje que se llama Irish Coffee, que era de Carlos Trillo y Carlos Meglia, dos creadores argentinos que creo que los dos ya murieron. No, Carlos Trillo no sé, creo que él vive, pero Carlos Meglia falleció. Pero cuando yo leo esa historia, era la historia de unos detectives que hacen magia y que todos tienen nombres de cócteles. Era increíble el dibujo y el guión, era una cosa, y salía en el Gallito Inglés. Dije, órale, esto es otra cosa. Y Carlos Meglia igual fue una gran influencia para mí, también lo pude conocer en un evento que se llama Utopía aquí en el World Trade Center.
Pues la cosa es que yo iba a un montón de convenciones, te digo, desde la primera fui a la primer conque donde estuvo Aragonés. Le decía a Gantús algún momento, yo te veía, yo era muy pequeño, pero tú igual te veías súper joven, estaba en sus 20s, con Martín Arceo y organizaban y todo. Mi hermano me acompañaba, tengo el autógrafo de Aragonés, que dice 94, ¿no? Conque 94. Y fui a todas las conques, fui a la primer mole, que era en el gimnasio. Yo era un fan, pero de hueso colorado, de los cómics, de todo. Nunca me acerqué mucho a los autores mexicanos, la verdad. Yo fui muy amigo de Rubén Armenta, que en paz descanse también. El monito. Éramos muy amigos, pues sobre todo lo conocimos porque él iba a cursos de cine y mi hermano igual iba a cursos, y ahí se hizo amigo de mi hermano. Y ya después por rebote, Rubén se hizo amigo mío por los cómics, ¿no? Pero sí fue como era parte como de la familia Rubén, más allá de los cómics. Y yo colaboré en varios de sus cortometrajes que hacía, porque mi hermano y yo nos dedicamos mucho tiempo al audiovisual. Pero ya después en todo esto que te cuento, yo siendo muy fan, ya pude conocer a muchos artistas que ya los traían a las convenciones de acá que hacían en México, a artistas internacionales, y se me quitó un poco esa comezón como de querer ir a otros países a conocer, porque ya los traían. Y si ya vienen, pues ya. Ajá. Entonces yo me dediqué mucho, primero yo pinté, después me dediqué al videoarte, a la instalación y al performance. De hecho tengo una trayectoria importante, hicieron publicaciones sobre mi trabajo en estas disciplinas artísticas. Y después me dediqué a hacer documentales, y a la par mi hermano tuvo una casa productora durante más de 10 años de audiovisuales. Hacíamos comerciales, cine, video, todo. Hicimos cortometrajes, hicimos un cortometraje con Julieta Burrola. Yo hice documentales que estuvieron en la Cineteca, los pasaban en TV UNAM, en el Canal 22. Y eso nos dedicábamos, de eso pues vivíamos. Y éramos muy contentos los dos. ¿Hasta qué? Hasta que pues viene toda esta democratización de los medios, ¿no? Ya con tu iPhone, ya la gente podía hacer cortometrajes, películas, ya las máquinas te las vendían listas para editar. Y en la época que yo te cuento, tenías que comprar una tarjeta de video especial, un procesador especial que te armaran la compu, o estas Macs que costaban 40, 60 mil pesos. O sea, la inversión de una casa productora era muy cara. Y de repente, un chavo ya traía su Mac y ahí podía editar, su camarita, grababan. Y muchos negocios, muchas empresas hicieron eso con los que hacían el servicio social, con los becarios. Y el negocio se fue a ir a picada, ¿no? Y en ese momento yo tampoco me sentía a gusto haciendo lo que hacía, que era, yo hice mucho videoarte y mucho performance, ya no me sentía como contento. Yo quería hacer una película. Y yo seguía siendo fan de los cómics, ya no a ese nivel de cuando tenía 15 años, te estoy hablando que ya en este momento yo tendría unos 32, 33 años. Pero seguía yendo a las convenciones de vez en cuando, compraba mis cómics. Me acuerdo que algo que me obsesionó mucho igual fue toda la corrida que hizo Grant Morrison en Batman, porque igual Grant Morrison para mí es un gran escritor. Iba a las tiendas de cómics a comprar mi suscripción de Batman, ¿no? Para ver, que fueron 2 o 3 años tener puro Grant Morrison en Batman, pero así en la grapita, ¿no? Pero yo estaba enfocado como artista y como profesional en otras cosas. Dije, yo quiero hacer una película, ya había hecho documentales. Quiero hacer una película de algo que me sucedió cuando yo era niño. Cuando yo era niño aquí cerca en la colonia Roma, yo tenía 7 años aproximadamente, mi mamá me recogía de la escuela, mi hermano yo creo que ya iba en la secundaria porque mi mamá y yo íbamos solos. Muy seguido mi mamá iba a visitar a mi abuela de la colonia del Valle a la Roma, y nos íbamos a la casa ya a comer con mi papá y mi hermano. Por aquí, no recuerdo la calle, es por lo que era antes el Teatro Silvia Pinal. Íbamos de regreso hacia el sur, vamos en el coche, mi mamá y yo voy en el asiento del copiloto y una camioneta se empareja. Se asoma el conductor y me dice, oye niño, digo, ¿qué? ¿En qué año vas? Y le digo, creo que iba en primero o en segundo de primaria en aquel. Ya le digo, en segundo, y me dice, pregúntale algo a tus maestros. Pregúntales que si saben lo que es un narizón de la narizonería. Y se arranca. Y yo me quedé así. Tan así que ahí vemos tu... Ajá. Yo me quedé así de... Sí, pues un niño que te digan eso.
Y yo le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi papá, pero me obsesionó. No recuerdo tanto en ese momento. Me acuerdo que me decían mis papás, es una broma, o sea, no le des tanta importancia. Pero conforme fui creciendo... ¿Y no le preguntaste a tus maestros? No, no. Porque además yo iba en estas escuelas católicas que... Yo tuve muy mala relación con la escuela, a mí no me gustaba la escuela. A mí me gustaba aprender, pero no me gustaba la escuela. Porque eso ya es otra etapa de la historia de mi vida. Y que además se nos va a ir porque tenemos todavía muchos cómics que platicar. Entonces, ibas con Narizón de la Nereida. Conforme voy creciendo, se convierte en una obsesión en mí. Y siempre estuvo en mi mente. Cuando voy en la secundaria, tenemos... a mí siempre me gustó. En la secundaria yo solo exentaba las clases que eran de artes. Algo bueno de esas escuelas era que nos daban dibujo y arte. Yo exentaba eso y la que era historia universal, la historia de México, ¿no? Todas las demás materias yo era un desastre, pero en esas tres yo era... Lo que era artístico y de historia me encantaba, ¿no? Me acuerdo que La Utopía de Tomás Moro, hicimos una adaptación en cómic de ese libro. ¡Wow! ¿Y todavía por ahí estará? El profesor se la robó. Por ahí tengo como algunos bocetos. Le gustó tanto que nunca nos las devolvió y dijo que se la había perdido, se la robó, es que estaba bien, bien bonita. ¿Todavía hay oportunidad de hacerla? Sí, pero el maestro de Historia de México era un español, que a nadie nos gustaba. Sí sabía, pero era una persona muy, muy nefasta, ¿no? Le decíamos el chivo. Si lo ves, saludos al chivo. Y el de Historia de México le decíamos el cuasi porque estaba jorobado. Pero Historia de México era un maestro muy bueno. Pero digo, el de Historia Universal. El de Historia de México era el español, que no nos caía bien, porque era una mala persona. Pero él, me acuerdo mucho que nos contó la historia de Cristóbal Colón, según él, o no sé en qué libro salga eso, que Cristóbal Colón, según él, decía que él se creía un alumbrado, usó esa palabra, la recuerdo mucho. Se refería a que era un iluminado y que él desde que nació creía que venía al mundo a hacer algo muy importante y que por eso hizo todo lo que hizo. Que yo tengo que venir a hacer algo muy importante y que por eso era muy aventado, ¿no? Porque pues sí, al hacer lo que hizo, pues estaba arriesgando su vida, ¿no? Porque la gente creía que en el horizonte los barcos se caían y él se arriesgó a hacer eso, ¿no? Y él cuando cuenta eso digo, lo del narizón de la narizonería me sucedió por eso. Porque es algo, yo fui elegido para algo, ese incidente no está gratis. Y ya cuando crezco, quiero hacer una película, pero cuando veo la realidad digo que el presupuesto y todo, es una película que costaría millones de dólares. 3 o 4 o 5, ¿no? Pero al final son millones de dólares, ¿no? Digo, no, dije, a ver, yo ya me siento muy incómodo haciendo lo que hago, siempre me ha gustado la historieta, nunca la he hecho, pero pues la voy a hacer. Y en esa época estuve leyendo, me acuerdo del Eternauta, veía mucho a Cron, veía como cosas muy alternativas y eso me inspiró mucho. Y también un amigo me invitó a tomar un curso con Rino Camacho, el del Santos, y eso igual, ese taller igual como que me inspiró, se juntaron varias cosas, ¿no? Y de repente empiezo a escribir como un argumento la historia del narizón, pero no lo tenía muy claro. ¿Y era lo que querías llevar al cine? Sí, no, pero ya ese momento ya no, ya quería hacerlo en mi historieta. Pero yo nunca había hecho historieta. Y entonces un día de esos voy a la mole como fan, me acuerdo que fue la vez que vino Greg Capullo, creo que hace mucho, la primera vez que vino. Yo le fui a pedir su autógrafo a Greg Capullo. Yo tendré igual, te digo, 32, 33 años. Y estaba la mesa de Clement, de su taller, decía taller de Clement, ¿no? Y me acerco. Paréntesis, mi mamá, cuando yo tenía 12 años, me llevó a un taller del Gallito. ¿Cómo se hacían llamar? ¿El taller del perro? ¿El taller del perro? Sí. Creo que el curso lo dan Frick, Peláez y Clement, en el Museo del Carmen en San Ángel. Se me olvidó contarte, eso es muy importante. Yo tenía 12 años. Yo quería, de hecho en ese taller me parece que estaba Dal Ramones como asistente al taller. Fui 1 o 2 sesiones. Me acuerdo que cuando mi mamá les va a pagar, eso yo lo vi de lejos, le dijeron a mi mamá que no me podían aceptar porque yo estaba muy chico.
que regresara en 2 o en 3 años. Y yo les llevaba mis cómics. Me acuerdo que de tarea pidieron que lleváramos los cómics que más nos gustaban y yo llevé el de Sin City de Frank Miller. Me acuerdo que me dijeron, ay, pero ese no es para niños, ¿cómo lo tienes? Es que me gusta mucho, ¿no? Es que eres un niño precoz. Ajá. Y pues me acuerdo muy, mi mamá me dijo, no, pues dicen que estás muy chico, ¿no? Me puse muy triste y me decepcioné, pero como que lo entendí, como que dije, pues a lo mejor sí. Y ese fue como se me truncó hacer cómics cuando yo tenía 12 años. Entonces yo tenía como ese sentimiento, no le tenía resentimiento a Clement ni a nadie, pero tenía ese como de, no, a lo mejor el cómic no es para mí. Además yo dejé de dibujar hace mucho. Yo pintaba y dibujaba y la última vez que había dibujado había sido en el año 2027, cuando yo tenía 27 en el futuro, ¿no? No, fue en el año 2007 cuando Bueno, todo es posible aquí en estos multiversos. En el 2007 yo dejé de dibujar, entonces yo llevaba 7, 8 años sin dibujar. Pero ya yo dibujaba con más como onda, con más más en la onda gráfica como para dentro de las artes visuales, no gráficas, no cómic, ¿no? Y cuando era niño sí hacía mis fanarts, ¿no? Por ahí tengo algunos. Me gustaba copiar como cualquier niño. Copiaba a Campbell, hacía muchas cosas de los Simpsons, cosas así me encantaban. A Moebius nunca me atrevía a quererlo imitar porque yo veía que era, no, pues estos son dioses para mí. Medio inalcanzable. Ajá. Y entonces me acerco a la mesa de Clement ya en el 2000, ¿qué habrá sido? En el 2014, 15 más o menos. Y le digo, oye, tengo un proyecto, me gustaría. Dice, sí, escríbeme, me dio su tarjeta, le escribí, fui al taller de la colonia Doctores. Y llegaba... Y nunca le dijiste, tú me rechazaste cuando estabas ahí. Sí, sí. Hazte cuenta que el taller era el espacio, estábamos sentados varios chavos que queríamos hacer cómics y él te iba atendiendo conforme ibas llegando y te dedicaba tiempo y era muy chido. Y un paréntesis en esta anécdota. ¿Quiénes eran tus compañeros en ese taller? ¿Hay alguno que haya continuado? Sí, claro, en esa época, ahí comenzó exactamente, en ese momento comenzó Idalia Candelas. Ahí fue donde la conocí, donde surgió la idea de hacer el libro de A Solas, ahí le surgió la idea. Yo la conocí antes de que sacara el libro de A Solas, antes de que se hiciera tan famosa. Estaba Arturo Piña, estaba Verdeagua, ¿quién más? Verdeagua había estado una generación anterior, pero de repente iba, estaba Logan. Logan igual coincidió como cuando yo iba, son los que recuerdo, ¿no? Los que todavía siguen en la escena. Y son recuerdos bien bonitos, ¿no? Porque... Pues es que habla de toda una generación que se gestó ahí con Clement. Curiosamente ahora todos lo niegan, pero ahí estuvo. Una generación antes había estado Haku también. Que ella se fue más por la ilustración y la tatuadora, creo, ¿no? Pero que fue un momento, ¿no? Como que llegamos varios autores en ese momento. Y muchos otros que, otros no sé si sigan, otros se dedicaron a otras cosas también de la gráfica, de las artes visuales, de la ilustración. Obviamente, pues uno de mis mejores amigos, Motsaki, ¿no? Él y yo coincidimos, ahí nos hicimos muy amigos, Motsaki y yo. ¿También fue con Clement? Sí. De hecho a lo mejor él fue 2 sesiones antes que yo, o sea, todos estos que te digo, Idalia, Motsaki, Arturo Piña. Piña, coincidimos totalmente, casi al mismo momento, ¿no? Y ahí me hice amigo de todos ellos, fue una etapa muy bonita, pero bueno... Sobre todo que aparte cada quien conservó su propio estilo, porque no podemos decir, se copiaron unos a otros. Sí, es muy identificable el trabajo de cada quien. Era bien padre porque era tal cual un taller como que él te asesoraba conforme a tu proyecto. Él no te daba clases, pero para que este libro, esta historia, para que él le pusiera atención, Clement, fue tardadísimo. A ver, quitarle un poquito la mano para ver qué era el son. Ajá. Fueron 4 o 5 sesiones para que él se interesara en mi proyecto. Y si me permites contar la historia de cómo fue que se interesó en el proyecto. Sí, y justamente cómo llegué, a qué se refería en Arizona de la narizonería. Entonces, yo llegaba con un argumento, la verdad, sí muy escueto, muy malo. Es que yo nunca había hecho cómics, yo no sabía cómo se hacía. Yo había leído muchos cómics, pero muchos, pues no sabía cómo se hacía. Y Clement tenía esta filosofía de que hazlo.
Y yo hasta tenía libros, por aquí tengo el primero que me compré de cómo escribir cómics, que es buenísimo ese libro. Es ese camino al andar, diría. Sí, pero decía, hazlo, ¿no? Y entonces, mi formación como artista es autodidacta, aparte. Dije, no, es que yo le tengo mucho respeto al cómic, ¿cómo voy a hacer yo un cómic? Necesito la guía de Clement. Y yo era súper fan de Operación Bolívar. Yo tenía mi copia, creo que la que sacó Planeta, no sé, la tenía autografiada por él, antes de que yo llegara por segunda vez al taller, ¿no? Entonces le entrego como un esbozo del argumento, y me dice, esto no sirve. Y digo, ching. Y regreso. Y ese ya es la tercera o cuarta sesión y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para captar su atención? O sea, tengo que hacer algo que valga la pena. Entonces, 2 o 3 semanas me tardé en hacer el primer capítulo de Narizón de la Narizonería en una libreta que me había regalado mi novia, me la dio de cumpleaños, que decía, para que cumplas tus sueños, algo así decía la dedicatoria. Con lápiz empecé a diseñar las páginas, pero ya, hice el cómic, 28 páginas del primer fanzine. Con lápiz lo escaneo, le pongo en Photoshop sus diálogos, lo llevo a que me lo impriman y lo coso. Por ahí lo he de tener en mi casa, lo coso a mano. O sea, hasta le hice su bien presentación. artesanal, ¿no? Artesanal, pero bastante, muy rústico, ¿no? O sea, ya era la cuarta, quinta sesión que yo iba al taller, sin suerte. Ya cuando me toca pasar, ya después de esperar una hora que atendiera todos los temas, le enseño eso y me dice, ¿y esto qué es? Pues la historia, pero pues ya la hice como pues, el boceto, como un storyboard, no sé. Se sienta y lo lee, pero con un interés. Me acuerdo mucho esa imagen de Clement leyéndolo, le hablaban y les decían, no, ahorita no me interrumpan. Se tardó unos 15, 20 minutos en leerlo porque lo regresaba, lo analizaba. Generalmente cuando los chavos le daban algo para que lo revisara, él tenía su plumón rojo y les hacía correcciones. Lo leyó, lo terminó de leer y me dijo, está muy bien. Y digo, ¿pero qué? Está muy bien. No le hizo ninguna corrección. Pero pues dime, es que le muevo. La narrativa está muy bien, ya no le muevas nada. Era un dibujo a lápiz muy, muy más tosco del que ya hago ahora, de que tengo mis fans que les odia cómo dibujo. Hay gente que no le gusta cómo dibujo y me han atacado por eso. No, no se puede. Pero imagínense que hubieran visto ese, no, yo creo que me matan, ¿no? Le digo a Clement, no, pero este es un boceto a lápiz. Me dijo, pero ya está, ya él me decía que ya lo publiqué así. Que no, yo quiero aprender a entintar. Me dice, muy bien. Me dice, bueno, entonces entíntalo, pero ya está. Dije, no, pero lo quiero trazar bien el lápiz y después entintarlo. Y quiero, ahora sí que me digas en qué medidas me sugieres, ya dime cosas técnicas. Si dices que la narrativa funciona, órale, no te voy a pedir tips de dibujo, porque yo sé que tú no, pues eso no te interesa. Me dijo, es que ya sabes contar una historia y la estás contando muy bien. Y sí, digo, yo estoy de acuerdo, para mí eso es lo más importante. Me puso ejercicios de tinta, me acuerdo que me puso a Jim Woodring y al que hace este cómic que se llama Hate, que Peter Bash, así como y a Crumb y a Moebius también me lo puso. Me puso a esos 4 artistas para que yo hiciera como ashurado, esta línea como más underground alternativa. Me dijo, tu cómic va por ese estilo, y a mí me encantaba también. Entonces cuando él me dice que esos artistas podían ir dentro de mi estilo, dije, qué chido, ¿no? Me acuerdo que imprimió unos dibujos de todos ellos como en disolvencia azul para que yo hiciera prácticas de tinta antes de hacer el cómic. Pero me emocioné tanto que ni acabé los ejercicios y me puse a hacer el cómic. Y en mes y medio ya tenía el primer fanzine terminado del primer capítulo de Narizón de la Narizonería, que lo sacaba así en grapas, los imprimíamos en el taller de Clement y salían así en grapas. ¿Esa fue la primera edición también? No, la primera edición, sí, creo que por ahí crees que te muestro. Pero a ver, no, está bien. No es la primera edición, pero ya es como una derivado. Ajá. Pero salían así en este formato. Es como yo le digo, un source book, donde es como el making of, todo lo que te estoy contando viene aquí, ¿no? Es como mi experiencia, bocetos, los personajes de Narizón de la Narizonería. Todos antes de llegar directamente a la historia. No, esto ya fue esto es como, esto lo hice después, es como
como un artículo de colección para los que les gusta Narizón de la Narizonería. Pero cuéntanos un poquito de qué va, de qué trata. ¿Y qué significa Narizón de la Narizonería? Bueno, para ya contestarle de esa pregunta que te hicieron siendo de niño, ¿cuál fue la respuesta? La historia comienza con esto que relaté, ¿no? El niño, que se llama Ernesto en la historia. Mira, ya se me había olvidado regresar. El niño que en la historia el protagonista es Ernesto, que pues obviamente es como una proyección mía. ¿Es este que está aquí en el banner? No, él es un personaje... mucha gente cree que ese es el Narizón de la Narizonería, el personaje principal, pero ¿Por no qué es. será? Es un personaje X, ¿no? Pero Narizón. Aquí está lo que conté. Es el coche que se empareja y que el personaje le pregunta al niño, ¿no? ¿Qué es un narizón de la narizonería? Así comienza el cómic. Qué loco. O sea, me acuerdo, de hecho, según yo, así yo lo veía a este personaje, ¿no? Así es como yo lo vi en la vida real. Así es como lo recordaba, con lentes, con esta cara como picarona, ¿no? Me recuerda a algunos autores de cómics también. Y bueno, esa es la historia de esto, como este niño cree que él vino al mundo a hacer algo muy importante a partir de ese suceso, pero además hay otro suceso que tiene desde antes, que todo se relaciona para que él piense que él vino a hacer algo importante en la vida, o que es como Cristóbal Colón, según este profesor de Historia de México, que es un alumbrado, que es un iluminado. Y es el viaje iniciático, filosófico de este niño que está buscando el sentido de la vida. En pocas palabras, de eso trata. Tiene muchos elementos, son 7 capítulos. Se encuentra con varios maestros. Obviamente me encantan los viajes. No los viajes... o sea, no es como la fórmula del viaje del héroe. Tal vez un poco sí, pero yo no pensaba tanto en eso. Más bien es un niño que está buscando el sentido de la vida y que se encuentra varios maestros. Pero no hay enemigos. Son como los obstáculos que tenemos en la vida. Alguien que lo reseñó menciona como ejemplos claros Alicia en el País de las Maravillas y El Topo de Jodorowsky, ¿no? Es como este viaje para encontrarte a ti mismo. Pero claro, manejo mucho sentido del humor, referentes filosóficos pero muy básicos. Esto es yo lo escribí para mí en realidad, pero a mí me han dicho que sería muy bueno para niños, como para como un acercamiento primario a la filosofía. Pero también menciono cosas de la cultura popular. Los personajes son, todos los que se van encontrando en el camino son como sus maestros que le van enseñando algo en particular. Y pues, no quiero vender la trama ni spoiler o como se le diga, pero ni contar el final. Ni contar el final, pero el final es muy bonito. No es como una película de Hollywood, ¿no? Es como el narizón de la narizonería es un concepto. Aunque dentro de la historia hay 2 personajes que son el narizón de la narizonería. Hay 2 personajes. Claro, tienen su giro. A mí me encanta que las historias tengan este giro muy impactante, este giro de tuerca. Tiene ese giro al final, pero la conclusión es como la reflexión y el entendimiento de este concepto del personaje principal, ¿no? Y es un libro de aventuras en realidad, y es muy divertido. Algo que me sucede con este libro es que yo ahorita lo puedo agarrar, a pesar de que yo lo hice, creo que lo he leído unas 10, 15 veces. Yo lo leo y parece que nunca lo había leído. ¿Y eso quién es el autor? Sí, me sorprende. Pero además me sorprende la historia y me sorprende ¿cómo se me ocurrió esto? ¿De dónde viene esto? Y hay gente que lo ha leído y me dicen, me remite mucho, por ejemplo, a cosas de David Lynch. Me dicen, eso para mí son grandes halagos, ¿no? Me remite a tal película, me remite a esta otra, así como guiños. Y yo no estaba consciente de muchas cosas, pero sí, claro, a mí me encanta David Lynch. Obviamente, de repente hay escenarios muy a lo Moebius, muy desérticos. Obviamente tiene muchas cosas de Jodorowsky, pero guiñitos, ¿no? O sea, o sea, gente que conozca la obra de estos artistas van a ver como hay algo puesto.
Sí, pues nada surge de la nada, siempre tienes Sí, claro. tus influencias, por eso lo preguntamos al principio de dónde Sí. te vas nutriendo Y artísticamente. tengo mis influencias que me encantan. Me encanta la manera en la que se me ocurren escenarios. Hay una parte donde el niño llega a un jardín donde se llama la Plaza de los Videntes y está prohibido que los videntes o los psíquicos o los brujos o los que leen cartas lean cartas. Entonces una señora de las quesadillas es como la que vende quesadillas es como la chamana que va a ser una de sus maestras, pero pues él solo la ve como una vendedora de quesadillas, ¿no? Y a partir de ahí comienza este viaje porque le da una quesadilla de huitlacoches y con la quesadilla él tiene un viaje y todas estas cosas que cuando lo leo yo digo, ¿cómo se me ocurre hacer? ¿Cómo se me ocurrió? Y todo este mundo que se me ocurrió hacer, ¿no? O sea, hay elementos como muy místicos, hay una fotografía que es mágica y de dónde, ahora te lo juro, yo no sé de dónde, hay ideas que sí no sé de dónde las saqué, ¿no? ¿Podrías decir que esta es hasta ahorita tu obra maestra? No le quiero decir obra maestra, es la obra que más me gusta, es la más extensa, que está publicada ya sí, porque otro libro, el que hice en Francia, es de la misma extensión, pero ese solo ha salido en fanzines, pero así como el libro tal cual, es el libro que más me gusta, sí, es el libro que la gente que me conoce es el que más lo han consumido, el que ha tenido más... ¿Aceptación? Aceptación y no aceptación, pero eso es bueno, ¿no? Mientras, el otro día estaba viendo una frase, mientras más conozcan tu obra, va a tener gente que le guste y gente que no le gusta. Como al mismo Jodorowsky le pasa, y como a todos. Como cualquiera, ¿no? Uh-huh. El momento que ya empieza a tener más alcance, una obra, también hay gente que no le gusta, por lo que sea, está bien, ¿no? Pero cuando empezó a ver comentarios de gente que no le gustaba, igual es muy bonito porque está llegando a más gente, le están leyendo. O sea, para mí es importante que, o sea, ¿por qué le tiene que gustar a la gente, a toda? Porque de entrada es un dibujo, algo muy bonito, la introducción le hizo Edgar Clement, que eso para mí fue algo, en la introducción dice, habla sobre el dibujo, dice, menciona que tengo como influencias obviamente a Robert Crumb, a Davidson, dice, el dibujo puede ser de difícil digestión, no a todos les gusta, es un dibujo para lectores, no para consumidores. Es para quien se da la oportunidad de encontrar un contenido importante más allá del dibujo. Y aquí lo importante es transmitir el lenguaje, que la obra exista, eso es lo importante, el dibujo es importante, y aunque aparentemente es lo de menos, ya viéndolo con atención tiene su propia belleza. Belleza para verse con calma, para entenderse, no apta para el gusto estético que impone el hiperconsumo. Es como el peyote. Para llegar a la revelación primero hay que acostumbrarse a ese sabor amargo de la tierra del desierto. Entonces, ha habido mucha gente que le gusta mucho y que me escriben para decirme que los inspiré. Un chavo que conocí en la Feria de Guadalajara regresó después de la pandemia a decirme que este libro lo inspiró para él a hacer un libro y me llevó el libro de él ya terminado. Eso es súper bonito. En la pandemia me escribía gente diciéndome, es que Clement en una entrevista habló de ti, de Narizón, y queremos ver si todavía hay el libro. Me escribían varias personas para comprar el libro. Y también ha habido comentarios de gente que no le gusta el dibujo, que no les gusta la historia, que se les hace muy básico, que el dibujo, dicen, ¿cómo es posible que la gente hable bien de él, ¿no? Por el dibujo es muy naif, claro, yo no dibujaba así. Pero además, como dijeron, pues no es para todos, no todo, pero además no hay algo que le guste a todos. Yo lo hice para mí y a mí me gusta mucho, y conforme al final el dibujo mejora conforme va avanzando. Fueron 5 años este proceso, desde el primero hasta el último fueron 5 años. Que muestran esa evolución. Ajá. 5 años para hacer una historia. Y te digo, no creo que sea una obra maestra, es el libro que más me gusta, me gustaría hacer cosas más importantes. Tal vez es el libro con el que más me han conocido, porque además el nombre, aunque alguien no lo haya leído, el nombre a lo mejor lo han escuchado. Sí, pero no es común. Sí, y es algo que le dio sentido a mi vida desde que tenía 7 años hasta los 39 años que lo terminé. Después de que lo termino sí viene un duelo, ¿no? Viene un duelo, porque pues ya mi vida no tenía sentido porque ya había acabado el libro. ¿Y ahora qué sigue?
y fue muy difícil, y además fue al mismo tiempo que vino la pandemia. Y eso fue horrible. En el Inter hice muchas cosas, ¿no? En el Inter de este libro hacía muchos fanzines, me encanta. Hice El Resplandor Escarlata, que es ciencia ficción, que igual tuvo muy buena aceptación. A mí me encanta la ciencia ficción, y algo que me encanta igual, creo que más, es la novela negra, ¿no? En estas publicaciones, que es como una novela negra, mi primer acercamiento a la novela negra. Y después igual en el Inter del Narizón, porque mientras hacía el Narizón hacía muchas cosas también. Hice que me gusta mucho, que es Las extravagantes aventuras de Valentino y Johnny Page. Lo autopubliqué en su momento, y lo hice para este concurso de Pixelatl en el 2017, me parece, y pues no quedó. Pero lo terminé, y lo llevaba a los eventos, y es una novela negra, psicodélica, con todo lo que a mí me gusta. Pues como que no se vendía. Y pues hice un tiraje igual como de 50 ejemplares, y ya se acabaron, pero no. Y de repente el año pasado, en la FIL de Guadalajara, esta Idalia Candelas lo ve y me dice, oye, yo quiero publicar lo compró, lo leyó y me dijo, lo quiero publicar. Y este año salió la segunda edición en pasta dura, una edición súper bonita, editada por Idalia, con una impresión increíble. Tiene correcciones correcciones muy leves que hice del dibujo de la primera edición, alguna corrección de diálogos. Esta edición es súper bonita, ¿no? Es una historia que igual todos mis personajes están buscando el paraíso, la iluminación, el nirvana. Están buscando como el destino final, pero que el destino final tiene que ser algo bueno, no puede ser algo malo, ¿no? Es unos detectives que están buscando a un niño que desapareció. Un detective que está buscando a un niño que desapareció, tiene unas aventuras psicodélicas. Me gusta mucho a mí el viaje, la teletransportación y el viaje interdimensional, no tanto del multiverso, sino dentro del mismo universo. Exactamente. Y tampoco el viaje en el tiempo me fascina, y los multiversos también, pero creo que ya estamos muy saturados de eso, que no importa. O es muy complejo a veces, porque se enreda uno mucho si no lo es bien narrado. Esta historia al final, el Narizón también, no tanto el Narizón, pero es súper compleja al final. De hecho, hay gente que lo ha leído, sobre todo amigos extranjeros, que dicen, es que el final lo tuve que leer 3 veces. Sí, es muy complejo el final, es un enrede. Y me encanta porque mezclé fantasía, ciencia ficción, novela policíaca, y el dibujo que me gusta, y a color. Y es una historia autoconclusiva muy bonita. Me encanta Las extravagantes aventuras de Valentino y Johnny Page, y es un homenaje también a Helio Flores, porque él tenía un cómic experimental para mí en los 80s que se llamaba Las extravagantes aventuras del infante Patatús, ¿no? Ese cómic es de mis favoritos mexicanos. Y me encantaba el título tan largo y la palabra extravagantes, ¿no? Entonces yo le puse Las extravagantes aventuras de Valentino y Johnny Page. Que Valentino y Johnny Page son historias, son personajes que son igual que vienen de la vida real, ¿no? Que además nos recuerdan un poquito a los que mencionaste de Argentina, los detectives magos. Claro, totalmente. Cuando yo hago ahorita te cuento de en qué derivó esto. Porque ahí vimos ya este personaje que vas a ver, que aquí estás mostrando en la canción de Arcoíris. Hablando de los detectives magos, en la pandemia yo me deprimí mucho, me quedé sin dinero, horrible, como nos pasó a muchas personas. Únete al club. Sí. Es que conocí gente que dicen que les fue muy bien en la pandemia, pero es otro tema. Sí. Y además ya se nos está acabando el tiempo. Ya para terminar, en la pandemia me pongo a hablar con mi primo, que él se dedicaba a la animación, sobre todo, trabajaba en Anima Studios. Y él y yo, cuando éramos niños, siempre quisimos hacer un cómic, pero así como el sueño de niño. Y dijimos, vamos a hacerlo. Él y yo no éramos tan unidos en general, pero en la pandemia empezamos a hablar por WhatsApp, y se nos ocurrió fundar nuestra editorial y hacer la canción del Arcoíris, que es una derivación de Valentino. Son los personajes que aquí salen, pero en otra historia y ya dibujada por él. Como pueden ver, es otro tipo de arte. Más oscuro también el concepto. Sí, sí ya es una novela negra, aunque sigue teniendo los elementos de la psicodelia y de la fantasía y de la ciencia ficción. Aunque por aquí hay un capítulo donde yo dibujo, aquí están mis dibujos, porque igual cambian de plano, ¿no? Y es una historia de una secta de detectives magos, igual un homenaje a Irish Coffee, ¿no? Aunque aquí en Irish Coffee
los detectives sí utilizaban la magia para resolver casos. Aquí no, aquí es como un pretexto, aquí es como... De hecho, Valentino es el protagonista de esta historia también, Valentino, y él no es mago, sino más bien está... Esta secta de magos está haciendo algo y Valentino los está enfrentando, ¿no? Pero al final, esta sí tiene la estructura de una novela negra, como El Halcón Maltés, como una novela negra clásica, ¿no? Un poco como Sin City, pero sí me encanta la psicodelia en la parte gráfica, esta onda de meter a personajes, está el Bola, ¿no? Que es este niño que ha sido muy popular en mis cómics ahora, que es un niño con forma de círculo, redondo, ¿no? Que me dicen es como Humpty Dumpty, ¿no? Pues Humpty Dumpty era un huevo, y era un huevo, y este carne y hueso y es redondo, ¿no? Pero sí, claro, tiene influencia de Humpty Dumpty, aquí está el Bola. Y ahorita he contado, llevamos 24 personajes, es una historia igual súper compleja. ¿Son 2 volúmenes o son portadas diferentes? Son 2 volúmenes estos, el 1 y el 2, y vamos por el tercero, y donde ya cierra la historia. Aquí lo novedoso para mí es que solo soy guionista, aunque en una parte hay un dibujo, hay unas páginas dibujadas por mí, pero aquí me quise enfocar más en el guión y me gusta que mis personajes los pueda interpretar o dibujar otros artistas. Esa es como la idea de nuestra editorial también, que se llama Garage de las Sombras. Y tenemos el proyecto de hacer también libros de arte, de fotografía, de pintura, de ilustración, pero ya no en una cuestión narrativa. Ya tenemos para un proyecto, yo soy muy fan del fenómeno OVNI, del fenómeno extraterrestre, ahora que le dicen el fenómeno no humano, y vamos a sacar una trilogía de libros con esa temática, pero ya más hacia, pues, como libros de arte, ¿no? ¿Como para 2025 estarán? Sí. De hecho el primero sí va a estar en 2025, pero eso ya no va a ser narrativa gráfica, pero bueno, es parte del proyecto. Y también como el Garage de las Sombras tenemos nuestro primer proyecto como más underground, es este fanzine que nos encanta, que se llama tal cual Garage. Ha tenido muchísimo éxito, de hecho el tiraje del número 0, el primer tiraje, la primera edición ya se acabó. Es un fanzine en tercera dimensión en 3D y también son novelas negras, son 4 historias autoconclusivas, es una antología y queremos esto que se haga pues más grande, que sea una edición tal vez de otro tipo, pero bueno, esto ha tenido mucho éxito, llevamos por la segunda edición de que ha sido sorprendentemente un gran éxito de ventas. Y también me gusta mucho a mí el arte objeto, el libro de artista, y hice este proyecto que se llama El Oxímoron Andante. Es una cajetilla de cigarros, ¿no? Pero lo abres y en vez de cigarros trae... y adentro trae el minicómico, el fanzine, ¿no? Me encanta cómo quedó El Oxímoron Andante, y es una historia, es una historia alternativa, es un cómic experimental de una relación que tuve en el año 2020, en la época de la pandemia. Y pues yo quería hacer algo con esa experiencia que tuve. Y estuvo limitado a 10. Lo curioso de esta edición es que el archivo digital con el que salió este pequeño libro, se sobreescribió, ya no existe, lo tengo que volver a hacer y me tardé mucho en hacerlo. Entonces esto es como si se hubiera roto el molde de la escultura, entonces... El que lo consiguió, pues que se dé por afortunado. Y en los últimos eventos que estuve, que fue allá en Querétaro, en la Filmacú, y aquí en la Ciudad de México, en todos los que he estado, se agotaron. ¿En el Encuentro Multiversos? En Multiversos también, de aquí de Mario obviamente, se agotaron estas cajetillas y se me ha propuesto que haga otra versión, tal vez de otro color, una segunda edición, pero voy a ver porque me tardé mucho en hacer el archivo. De hecho, pareciera que es difícil hacer las cajetillas, pero no, las cajetillas las hice relativamente fácil, vienen firmadas, numeradas. Voy a ver si saco otra edición de esta para los siguientes eventos, porque también es algo que tuvo muy buena aceptación y me gusta mucho la idea y todo el concepto del arte objeto es muy padre. Y claro, viene una cajita de cigarros porque tiene que ver pues, con la historia, ¿no? Como conceptual, me gusta mucho. Muy interesante. Y bueno, pues ya sería todo de mis cómics. Les quería mostrar cómo trabajo más o menos. Tengo unos originales de la edición de la Nación, si se alcanzan a ver. Sí.
aunque reflejan un poco por el plástico, pero bueno, Y ya no charla tanto. Ajá, ya hay. Y bueno, esto es como las páginas originales ¿Que viene una siguiente edición? En el 2025 vamos a sacar una edición nueva, espero, tal vez a finales del 2025, como para celebrar de algún modo los 10 años de que comencé a hacerla, ¿no? Y aquí vienen unas páginas de lo que hice en Francia, de la importancia de ser mexicano, que es igual, ya la edición definitiva porque estuvo saliendo en capítulos, pero ya la edición recopilatoria ya está lista, ya está en proceso. Salió una versión ya hace unos años, pero queremos cuidar más la edición y ha sido igual un poco, pues es difícil ser autor y editar, tener tu editorial y sacar libros en pasta dura. Estar en todo, ¿no? Pero justamente esto fue lo que hiciste en Angoulême, ¿no? En tu estancia allá. ¿Que eso fue en qué año? 2018. Y allá me aventé 90 y tantas páginas, casi 100, en toda la etapa de la residencia. Y bueno, ese es como es lo que les puedo contar que he hecho en historieta, ¿no? A grandes rasgos. Y pues nada más, no sé qué otra pregunta tengo. Pues ya para terminar, ¿dónde te pueden seguir la gente que te está conociendo por esta entrevista? ¿En redes sociales, sitios web, no sé? Bueno, nuestra página es www.garagedelassombras.com. Ahí pueden ver las presentaciones que vamos a tener con la editorial. Vamos a tener la presentación de la editorial en la Feria de Guadalajara de este año, en el Salón del Cómic. Vamos a presentar todos nuestros proyectos y también pueden ver los puntos de venta. Se vende en línea en diversas librerías especializadas, en librerías normales, y también lo que usamos más nosotros es el Instagram de editoriales Garage de las Sombras también, y mi Instagram personal, que es ahí donde estoy más en contacto con la gente y donde interactúo más, es Rick-Velasco. Y también está el Facebook, que ese no lo utilizo tanto, pero igual si por ahí me escriben también les respondo, que es igual Rick Velasco, la página de likes. Y principalmente esas son las redes que manejamos para estar en contacto con la gente que se interese en estos proyectos. Pues muchas gracias, Rick. No, muchas gracias a ti, Mario.